Hoy nos encontramos con el doctor Alfonso Ropero, quien es teólogo, historiador y filósofo español y visitando por primera vez aquí las tierras californianas. Doctor, gusto saludarle. Gracias, muchas gracias, buenos días. ¿Cómo se ha sentido por acá, por nuestras tierras? Pues la verdad que muy bien recibido y estoy muy contento, ha sido una sorpresa, una grata sorpresa. ¡Qué alegría! Se conoce un último estudio en estos últimos años que el 70% de los pastores hispanos en los Estados Unidos no tienen una educación teológica formal. Usted ha hecho una excelente carrera académica. La pregunta sería, ¿por qué es importante, doctor, que los pastores y los líderes se preparen académicamente? Bueno, más que nada porque la misma Biblia, la Escritura, nos insta, nos anima, nos exhorta a que adquiramos sabiduría. Y la sabiduría se adquiere ciertamente por la lectura directa de la Escritura, pero también consultando a hombres sabios que han profundizado en ese conocimiento a lo largo de los tiempos, porque hay que tener en cuenta que nosotros los cristianos tenemos unos valores tremendos, una herencia, un legado histórico de 2000 años de cultura, de pensamiento, de análisis exegético, y todo eso no se puede desperdiciar. Podemos entender la situación de estos pastores que tienen poca formación, quizá por temas sociales, pero hay un momento que tienen que dar el salto y pasar. Yo creo que todos entendemos, ¿no?, las dificultades que mucha gente pueda tener a los estudios superiores, universitarios, pero hasta ese salto hay un camino intermedio muy importante y es la literatura, los libros. Todas las editoriales están haciendo un gran esfuerzo en poner en manos de la gente los libros clásicos, los libros modernos, de autores respetables. Naturalmente hay mucho tipo de autores, pero también hay autores que es la sola lectura de esos libros nos abren todo un mundo de perspectivas y nos ayudan a ser más útiles, no solamente para la Iglesia, sino que honramos a Dios no haciendo pasar el Evangelio por algo que no es, por algo menos. El Evangelio es algo muy grande y hay que usarlo, digamos, con las manos lavadas, pero bien preparadas de conocimiento. Doctor, de alguna manera ha habido un entendimiento por allí un poco popular dentro de la Iglesia evangélica, más que todo en Latinoamérica, y obviamente aquí estamos los latinoamericanos y hemos de alguna forma encarnado ese pensamiento de que la letra mata y de que no necesitamos más que la pura escritura, y aunque eso es verdad, ¿en qué ayudan escritores de la talla suya, por ejemplo, en el entendimiento precisamente de las escrituras? Bueno, pues ayudan a ver que la escritura es como dice el Señor, que Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 27, que en el reino de Dios hay escribas doctos, y utiliza esa palabra. Necesitamos apóstoles, profetas, evangelistas, misioneros, pero el Señor ya tenía en mente, dice, yo os envío profetas y sabios y escribas en el reino de Dios. No solo los judíos tenían escribas, nosotros necesitamos escribas doctos. ¿Y para qué? Jesús lo dice, para que saquen del tesoro de la escritura cosas nuevas y cosas viejas. Si no, pues uno cae en el peligro de estar siempre repitiendo los mismos tópicos y empobreciendo a la Iglesia, empobreciendo a los creyentes. Y el Señor nos insta, nos anima a que seamos como ese padre de familia que sabe sacar de su tesoro, es decir, del tesoro revelado de Dios, pues la riqueza multiforme de la Escritura. Es decir, que no estudiamos para ser alguien importante o que tenemos un conocimiento superior. Estudiamos para servir. Estudiamos porque para nosotros es nuestra forma de vida y que es más, y porque sabemos que cuanto más estudiamos, menos sabemos. Es decir, no es que estamos llegando a la sabiduría, como dice Pablo, prosigo a la meta, pero no soy perfecto, no soy sabio. Dios quisiera, el maestro es solo Jesucristo. Y nosotros siempre estamos en esa escuela y analizamos y estudiamos y escribimos para que otros entren en esa misma escuela, no para que nos sigan a nosotros. El libro solamente es un medio para que ellos encuentren pistas, modos de por sí mismos estudiar la Escritura con profundidad, pero que la dirección del buen autor no debe ser hacia sí mismo, egocéntrica, sino hacia el maestro, porque él lo dice, no llaméis a nadie maestro porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y eso sí ha sido siempre la grandeza de todos los grandes teólogos. Luego hay mucho falso, desgraciadamente, falso teólogo, pero el teólogo, como el Espíritu Santo, no dirige la atención sobre su persona y sus estudios, sino sobre la persona de Jesús. Y en ese sentido necesitamos buenos teólogos doctos en la Escritura, animados por un corazón fervoroso, un corazón que ame al Señor y que sea su meta glorificarle a Él y no glorificarse a sí mismo. Eso es muy interesante. Recuerdo la frase del famoso Isaac Newton que decía que lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es un océano. Y cuando entendemos esto, nos damos cuenta que entre más nos metemos, nos profundizamos, pues hay mucho más que saber.
Ahora bien, se entiende como que hay de alguna manera un divorcio entre lo académico y la iglesia local, porque pareciera que algunas personas cuando hablan citan a tantas personas o a tantos escritores, tanto contemporáneos como históricos, y algunos hasta han llegado a decir que vivimos aquí en este país como un analfabetismo bíblico. Poco se conoce de la Biblia y aún refiriéndose a los teólogos. El miedo de algunos pastores es: yo no quiero estudiar porque no me quiero convertir en un académico que conoce muchos libros pero que no conoce suficientemente su Biblia. ¿Qué diría usted a ese pensamiento? Bueno, pues que es un error total. El teólogo, en primer lugar, es un hombre de santidad. Si no, no sería teólogo. Teología es la ciencia de Dios. Trata de Dios. En mi caso concreto he leído la Biblia cada año casi. Le doy una vuelta constantemente. A la vez, pues sí, naturalmente, leo de todo: filosofía, teología, economía, todo aquello que me pueda ayudar a comprender el mundo en el que vivo para llegar a ellos con un mensaje pertinente, relevante. Porque la Biblia ciertamente nos da una información suficiente para salvarnos, pero no es exhaustiva. Nos da pistas, nos da caminos que nosotros tenemos que entrar en ella y sacarle lecciones que se contextualicen a cada época. Está escrita hace 2000 años, nosotros vivimos en una cultura muy distinta a la que tenía que vivir o enfrentarse Moisés, que era una población casi nómada todavía. Luego Jesús, una población ya pues todavía muy en la agricultura. Hoy estamos hablando de sociedades altamente tecnológicas, la globalización mundial, etcétera, y eso supone retos para la Iglesia. Y hay que perder la imagen del teólogo ahí en una torre de marfil. En mi caso concreto, durante años he estado yendo todas las semanas a las prisiones allí en España a predicar el Evangelio, a enseñar al que quisiera escucharme, de los que estaban allí presos, con la palabra de Dios. Hablo con la gente por la calle, por los parques, cuando surge la ocasión, ¿no? El teólogo como San Agustín, pues que es para mí uno de los grandes modelos, también Juan Calvino, que se le presenta siempre con un corazón en la mano, y precisamente de ese corazón surge el amor a la sabiduría, porque la Escritura nos habla, ¿no?, de que en el corazón, que guardemos nuestro corazón, y tiene que perderse, ya digo, ese miedo. Lo que pasa, se confunde el teólogo con el académico. Eso es distinto. El académico pues está solo pensando en lo universitario e impresionar con su conocimiento. El teólogo no tiene por qué hacer alarde de conocimiento, sino simplemente, repito, entrar en la riqueza de Dios y expanderla, pues exponerla, digamos que dar luz, dar brillo. Y eso no es una labor de mérito, es una labor de servicio a la Iglesia. Oscar Cullmann, y vaya, voy a citar a alguien, no quería hacerlo, pero Oscar Cullmann decía que la teología es un don del Espíritu Santo para la Iglesia, y es que lo es, y el que lo entiende y descubre eso, pues se le quitan muchos prejuicios. Muchas personas van de pronto a estudiar los textos sagrados y nos hacen llegar mensajes como: en tal o cual versión o traducción de la Biblia esto está mal escrito, o en este caso mal traducido, y de pronto hacen ver como que la Biblia está con algunos o plagada de errores, y de pronto hay personas que se van quedando con esa idea y dicen: bueno, entonces si no está bien traducida y esta es la palabra de Dios, ¿es la palabra de Dios, la contiene o cómo? Y de pronto ese mismo analfabetismo de la misma escritura hace que algunas personas de alguna forma vayan despreciando el texto sagrado y venga casi quedando como un libro en la biblioteca, pero ya no el libro del diario vivir, como es una de las Biblias que tenemos, ¿verdad? Sí, bueno, eso se debe a que también, la verdad, por cuestiones casi más comerciales que académicas, cada editorial está haciendo nuevas versiones y añadiendo, la verdad, retoques mínimos. O sea, no hay contradicciones. Las traducciones pueden ser más o menos correctas, pero que no hay una traducción perfecta, ni del hebreo, del griego al español, ni tampoco del español al inglés, ni del inglés al español. O sea, eso es una cuestión del idioma, y por eso existe la necesidad de estudiar a buenos exégetas o comentaristas. Pero el que piense que de algún modo el texto que tenemos en las traducciones es defectuoso, pues se equivoca. Puede afectar a una palabra, un adjetivo mal puesto, pero eso de ningún modo modifica el sentido espiritual de la Escritura. Antes han mencionado que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y es que hay gente que va buscando la letra, y lo que hay que buscar es el espíritu de la Escritura. La Escritura tiene un sentido espiritual que, por
porque San Pablo, cuando dice que leamos la Escritura y que es inspirada por Dios, no lo dice para que seamos académicos de la Escritura, sino para que el varón de Dios sea perfecto en toda buena obra. El fin de la Escritura no es alimentar nuestra mente, sino nuestro corazón, para que nuestra conducta sea adecuada a Jesucristo en equidad y justicia, en amor y en todo lo que la Escritura nos llama. Luego, no me preocupa realmente si alguien dice, esta palabra griega o hebrea se podría traducir de esta manera, que daría un significado más perfecto. Bueno, ¿un significado más perfecto en qué? En el purismo filológico. A mí lo que me interesa es que el significado para mi vida, porque a eso se refiere la Escritura. No es un libro para hacernos sabios, sino para hacernos hombres de acción. Cristo ha venido a hacer lo que se llama un nuevo ser, la nueva criatura, ¿no? La nueva creación. Y para eso está la Escritura, un fin práctico. Para llegar al cielo está la Biblia, bien, pero también para vivir, saber cómo vivir en la tierra como luz y sal del mundo. Y para eso hay que estudiar mucho esa Escritura con fines prácticos. No, repito, no con fines académicos, y eso es que me gusta la academia, sino con que a la larga la cultura es una herramienta que el hombre utiliza para saber desenvolverse en la vida. La cultura no debe ser un adorno para ser tenidos por sabios. La cultura es tan importante, es el que escribe un libro como el que hace una mesa o un micrófono que nos ayuda a comunicarnos. Eso es cultura, son herramientas. ¿Herramientas para qué? Para facilitar la vida. Pues lo mismo debe ser el estudio. Estudiamos la Escritura, escribimos buenos libros porque queremos expander algo que vemos tan hermoso, que es Jesucristo, que es una perla de gran precio, que muchos la infravaloran y que siempre repiten lo consabido. Es el Señor, el Salvador, el Sanador, y no entran que Jesucristo es más, que Colosenses nos habla de que Él está por encima de todo y todo ha sido creado por Él y para Él. Todo, el mundo creyente, la Iglesia, la geología, el planeta, los animales, y todo tiene. De hecho, hay hasta teologías de los animales. Fijamos si hay para sacar temas de la Escritura y que el mundo vea que la Iglesia tiene que ofrecer un mensaje actual, relevante, que tiene importancia, no solo para cuando se mueran ir al cielo, sino mientras vivimos aquí en la tierra, tener algo que comunicar. Listo, estamos acá con el doctor Alfonso Ropero y yo creo que ustedes están siendo altamente enriquecidos. Volvemos después de esta pausa. Atención, pastores y líderes. Estudie su licenciatura en Ministerio Cristiano en Facultad de Teología Internacional y prepárese para estudiar su maestría en Divinidad en Azusa Pacific University. Llame ahora al 1-855-384-3849. Cambie el futuro de su ministerio, iglesia y comunidad. Llamando hoy al 1-855-384-3849. Sí, al 1-855-384-3849. Llame ahora. Estudie su maestría en Divinidad en Azusa Pacific University, llamando al 855-384-3849 y cambie el futuro ministerial de su iglesia y comunidad. Recuerde, llame al 855-384-3849. Sí, cambie el futuro ministerial de su iglesia y comunidad, llamando al 855-384-3849. Pastor, si usted tiene una escuela de líderes y quisiera vincularlos a la educación formal, llame ahora al 1-855-384-3849. Démosle a nuestros líderes educación de calidad. Para información, llame al 855-384-3849. 1-855-384-3849. Llame ya. Si usted no tiene educación formal y anhela estudiar para servir mejor, llame ahora al 1-855-384-3849. Pregunte por el programa de nivelación académica. Sí, llame al 1-855-384-3849. Continuamos con el doctor Alfonso Ropero y esperamos que usted esté siendo altamente enriquecido con esta conversación. Doctor, usted también ha trabajado bastante y profundizado bastante en la historia. Creo que dice la frase común, ¿verdad? Que el que no aprende de la historia está condenado a revivirla. Desde su perspectiva,
¿qué eventos históricos cree usted que marcan la iglesia? Sobre todo a partir de la Reforma, que creo que es lo más para el pueblo evangélico. Pero, ¿qué otros eventos o qué detalles cree usted que nosotros en este siglo XXI deberíamos de tener muy bien claros para no repetir ciertos errores desde su perspectiva? Bueno, la verdad es que es una pregunta difícil, porque han ocurrido muchas cosas importantes y trascendentales. Y no sé qué diría, cosas hermosas también han ocurrido y sinceramente en cuanto a peligros, aquello que fue una primavera del espíritu, todo el renacer carismático, pentecostal, que dio una nueva vitalidad a las iglesias que estaban o bien durmiendo o muriendo, tanto en Europa como aquí en Estados Unidos, América Latina, luego se ha ido derivando, o sea, ha habido esa primavera, ese renacer del espíritu que llenó las iglesias, las hizo a rebosar, en lugar de utilizarse o encauzarlas hacia una mayor devoción, como ocurrió la Reforma en el siglo XVI, que era devoción a la Escritura y al Señor, el Soli Deo Gloria, toda la gloria a Dios. Hoy se ve que hay demasiado personas que hacen sombra al Señor, demasiados llamados siervos de Dios, y sus nombres aparecen en letras grandes y quizá el de Jesús en chiquito, si es que aparece, y ese sería para mí el gran peligro. Y les llaman grandes siervos, ¿verdad? Y parece como que alguien dijo, si es siervo no es grande, y si es grande no es siervo. No, pero como que se ha malentendido esa palabra siervo. Entonces, ese sería un detalle que no deberíamos de olvidar, el que Jesús se lleve siempre, siempre toda la gloria. Sí, exactamente. Es que si el mismo Espíritu Santo, que creemos parte de la divinidad, la tercera persona de la divinidad, dice que no viene a darse gloria a sí mismo, sino a dar gloria de Jesucristo, a coger lo que Jesús enseñó y a explicárnoslo y a aplicarlo a la vida, como los seres humanos que no somos divinos, que somos seres limitados, podemos de algún modo permitir que se nos dé gloria presentándonos con unos títulos o con una, no sé, una especie, yo diría, un espectáculo teatral casi, que en donde somos la figura, el centro, donde parece que tenemos o tienen poder, cuando, aunque a veces con los labios hablan de o honran a Jesús, pero yo les aplicaría aquel texto mismo de Jesús: me honra con los labios pero en su corazón me niegan, ¿no? Entonces ese es uno de los grandes problemas que vemos, y ha ocurrido en otras épocas, que por eso viene la Reforma. Los papas llegaron a ser grandes príncipes y es lo que produjo el malestar en las iglesias, y entonces viene esa ruptura, que en un sentido es dramática porque la iglesia se divide, pero era necesaria, y que hoy no sabemos qué está pasando, pero la iglesia está pasando una gran crisis porque está olvidando esos fundamentos cristocéntricos, Cristo el centro, y de gloria absoluta y únicamente al hombre, a la divinidad y no al hombre, porque cuántas veces nos dice en la Escritura: maldito el hombre que da gloria al hombre, ¿no? Y nosotros lo estamos haciendo bajo el pretexto de que están sirviendo a Dios. Pues si están sirviendo a Dios, razón de más para que se anularan a sí mismos, como ese texto dice: conviene que él, es decir, Cristo crezca y yo mengüe. Aquí al revés, parece que cuanto más pretenden servir al Señor, se consideran con más derecho todavía a ellos crecer más y más, y tener a todo, no sé, que todo les sea permitido. Muchos de los líderes y pastores de hoy, cuando ven ese tipo de ministerios espectaculares como o la mega iglesia, que sería como el fin o el destino de un pastor que tiene ahorita 5 personas, ve eso como lo más grande que hay. Para ese pastor que de pronto está luchando o hasta se siente frustrado porque él no tiene un ministerio así, y lo estamos viendo como algo que no debería de volvernos a pasar a nosotros, ¿cuál sería el consejo para ellos, doctor? Bueno, como en España no hay mega iglesias, no hay mega churches, hay iglesias pequeñas, bueno, el consejo es que se contenten con ser seguidores de Jesucristo. Y Jesucristo realmente fue un fracasado a los ojos de los criterios modernos. Tuvo solo 12 apóstoles, en una ocasión se le quisieron ir porque habló palabras duras y la gente se marchaba. Entonces el criterio, repito, es que es ser fiel allí donde esté, que predique la palabra de Dios con fidelidad, y en su momento Dios lo encumbrará, o al revés, lo dejará, quizás soportando una prueba, porque Dios quiere fortalecer su carácter. Pero si él aprende a ser fiel en un texto bíblico: buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas os serán dadas por añadiduras. Entonces la función de cualquier pastor de una iglesia pequeña y una grande es ser fiel
Él y buscar primero al Señor en todo, y que sea Dios el que nos coloque a cada uno, porque Jesús dice que no vayamos a un banquete y busquemos el lugar de preferencia, que nos diga el Señor, sea el amo de la casa, en este caso el amo de la iglesia, en la cabeza de la iglesia está en los cielos, y que sea Él el que nos ponga en la mesa en el lugar que nos corresponde. No nos encumbremos, no sea que luego, como ha ocurrido en muchos grandes hombres famosos en las iglesias, den un batacazo muy alto y traigan un desprestigio tremendo, porque no han sido llamados por Dios, han sido ellos que se han glorificado a sí mismos, y ha sido Dios mismo, como a Israel, al que les ha tenido que hacer caer. Hay un entendimiento aquí en América de que la cuna del cristianismo, el evangelio, sea Europa en diferentes partes, Alemania, Inglaterra, España aún, como que ha ido en un decaimiento casi total. ¿Es eso verdad, doctor? ¿Usted que está viviéndolo en su contexto? Bueno, hay un decaimiento no total. Ha habido revoluciones, ha habido guerras. La Primera y Segunda Guerra Mundial dejó a Europa en muy mal estado emocional, la gente no quiso saber nada de Dios, se sintió decepcionada, pero de vez en cuando las iglesias se notan ciertos brotes. Masivamente hay que admitir que estamos en un momento difícil, pero es por cuestiones también sociales, cuestiones políticas, pero las iglesias están mejor preparadas que nunca, los pastores estudian, se preocupan de la cultura, y si incluso hablamos a nivel católico, que es la mayoría en Europa, pues también sus sacerdotes tratan de ser más evangélicos que han sido en otras épocas a raíz del Concilio Vaticano II. Hay con ellos diálogo, porque nos preocupa hacer un frente común ante el secularismo o la incredulidad cada vez más extendida. Y Europa, repito, está muy bien preparada para hacer frente a los retos. Europa está enviando misioneros a África y a muchas partes del mundo, con personas muy formadas, muy entregadas, está haciendo grandes esfuerzos en la obra social, ayudando a los emigrantes que vienen a buscar trabajo. Hay redes completas también para ayudar a los jóvenes con problemas de droga. Y bueno, a su tiempo quizá cosecharemos lo que ahora se está sembrando. De momento, ciertamente, pasamos momentos de crecimiento vegetativo, es decir, muy poco elevado, el que se convierte, digamos, por el que se muere. Pero no es preocupante si seguimos siendo fieles, y se está dando la batalla por volver a las raíces culturales de Europa, que es el cristianismo. Y no digo que de momento se haya ganado, pero en la historia 10, 20 o 100 años es poco. Estamos poniendo fundamentos que en su tiempo quizás no los veamos, pero otros verán, cosecharán. Si plantamos y sembramos algo bueno, nuestros hijos verán, recibirán esos beneficios. Hay en Latinoamérica, doctor, un sentimiento prácticamente anticatólico. Si algo es católico, yo no lo quiero. Y estaba recordando en este momento de su tierra, a Cipriano de Valera, a Casiodoro de Reina, que fueron monjes católicos que hicieron un trabajo tan extraordinario en su momento para darnos la Biblia en nuestro propio idioma. Usted me dice que muchos sacerdotes en Europa se están preparando, están siendo más evangélicos. ¿Cree usted que es saludable un sentimiento tan anticatólico como a veces se manifiesta en la Iglesia evangélica? Vamos a verlo desde este punto de vista. Antes del Vaticano II, los protestantes, por si nos consideraba así, protestantes éramos el demonio, los hijos de Lutero, y no nos agradaba porque no éramos el demonio ni hijos de Lutero, éramos cristianos, queríamos ser cristianos, y nos molestaba esa difamación constante del católico. Incluso se nos perseguía en España, pues las iglesias han sido apedreadas, cerradas, gente ha ido a la cárcel por ser evangélico. Y cuando la situación cambió, todo lo aplaudimos, que se entendiese que solo que pretendíamos ser cristianos conforme al Nuevo Testamento. Ahora es al contrario, nosotros no somos capaces de entender que Roma ha cambiado, que la Iglesia Católica ha reconocido y le ha pedido perdón por los crímenes de la Inquisición, perdón por temas de intolerancia, me refiero a que lo hizo Juan Pablo II, no estoy hablando por hablar, y no, porque si nos molestó que nos difamaran, yo creo que nos debería molestar difamar a otros. En todo, el cristiano debe ser una persona cabal y honrada. Y si habla mal de algo, que por lo menos se informe. Y he conocido y conozco, y tengo amistades entre algunos sacerdotes que sinceramente en su manera de predicar lo que es el camino de salvación no se distingue de un cristiano evangélico. Luego, naturalmente, tiene una devoción a la Virgen María y otras cosas. Pero en lo que es el núcleo de la salvación, del camino de la salvación por gracia, por fe sola, lo
admiten, lo entienden, leen nuestros libros, admiran a los grandes teólogos protestantes como Moltmann, Pannenberg, Kuhlmann, Calvart, todos estos. Claro, hay evangélicos que a estos teólogos los tildan de liberales, aunque no lo son, pero los tildan. Es una cuestión de información, pero me parece indigno que un cristiano se deje llevar cuando Cristo dice que no juzguemos para no ser juzgados, y juzgamos demasiado rápido a los ajenos. Sin embargo, cuando de nosotros dicen lo más mínimo, enseguida nos molestamos. Pues que seamos equitativos también con aquellos que están fuera. Nos pudiera pasar algo así como cuando los profetas llegaban y empezaban a decir: a este pueblo Dios lo tiene descalificado por esto, sí, y a estos otros por esto, sí, y cuando y a ustedes, a Judá también, porque tu hermana se declaró pecadora, pero tú solapadamente lo estás haciendo. Entonces, cuando uno dice: este pueblo es idólatra y son idólatras, y esto acá, que la gran ramer y cuánta cosa que se nos ha dicho, y de pronto vemos nuestros errores o nuestros propios pecados, y creo que no saldríamos muy bien parados. Pues no, de hecho hay un texto bíblico que el juicio de Dios tiene que empezar por la casa de Dios, porque nos lo apliquemos a nuestra vida, porque tenemos mucho que limpiar, y que la Iglesia limpie lo suyo, pero que la Iglesia evangélica también tiene que coger la escoba y empezar a barrer. Estamos con el doctor Alfonso Ropero. Volvemos después de esta pausa con nuestro último segmento. Esperamos que usted esté disfrutando esta entrevista. Atención, pastores y líderes. Estudie su licenciatura en Ministerio Cristiano en Facultad de Teología Internacional y prepárese para estudiar su maestría en Divinidad en Azusa Pacific University. Llame ahora al 1-855-384-3849. Cambie el futuro de su ministerio, iglesia y comunidad. Llamando hoy al 1-855-384-3849. Sí, al 1-855-384-3849. Llame ahora. Estudie su maestría en Divinidad en Azusa Pacific University, llamando al 855-384-3849 y cambie el futuro ministerial de su iglesia y comunidad. Recuerde, llame al 855-384-3849. Sí, cambie el futuro ministerial de su iglesia y comunidad, llamando al 855-384-3849. Pastor, si usted tiene una escuela de líderes y quisiera vincularlos a la educación formal, llame ahora al 1-855-384-3849. Démosle a nuestros líderes educación de calidad. Para información, llame al 855-384-3849. 1-855-384-3849. Llame ya. Si usted no tiene educación formal y anhela estudiar para servir mejor, llame ahora al 1-855-384-3849. Pregunte por el programa de nivelación académica. Sí, llame al 1-855-384-3849. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Estamos aquí con el doctor Alfonso Ropero en esta entrevista extraordinaria en esta oportunidad. Doctor, aquí en Estados Unidos se habla mucho acerca de la posmodernidad. De hecho, se dice que en la etapa de la modernidad todavía hay que comprobarlo. Si no se podía comprobar, no era verdad. Se considera que ahora en la posmodernidad todo está en relativo. No es relativo su opinión, relativa a mi opinión, relativa a la opinión de todos. ¿Cómo lo ve usted desde su perspectiva? ¿Qué es la posmodernidad y qué podemos esperar de todo este movimiento filosófico de alguna forma? Sí, ciertamente es un movimiento filosófico que no nos debería afectar, porque el debate se plantea entre filósofos, es un debate académico entre que toda verdad es relativa, ¿no? El relativismo de que todo depende del punto de vista con el que se miran las cosas, pero que no es un tema nuevo en el tema académico. Tengamos en cuenta de que ellos no seguían por un libro infalible, seguían por opiniones humanas. Y normalmente toda la filosofía es un poco desesperante cuando la estudiamos, porque cuando llega la filosofía moderna con Descartes, el padre de la filosofía moderna, él dice: todo lo que han escrito antes de mí no vale para nada, este es el método correcto. Luego viene, yo que sé, Schopenhauer y dice lo mismo. Todo lo que los filósofos están diciendo que no sea yo, pues es equivocado. Y si recordamos cuando Jesús lo llevan a juicio Pilato y
y dice que mira lo que hablan contra ti, Jesús habla de la verdad y Pilato dice, ¿qué es la verdad? Como diciendo, mira, que eso es tu punto de vista. Entonces la posmodernidad en el mundo ha existido siempre. La gente, y yo lo entiendo, porque hay mucho palabrero, hay mucho engañador, y la gente ya desconfía de todo, porque hay mensajes equívocos y mensajes que engañan. Y si las masas o los intelectuales hiciesen caso a cada nuevo mensaje, se volverían locos. Ahora bien, nosotros tenemos la Escritura, y de hecho se nos dice que es como una roca inamovible, y haremos bien en agarrarnos a ella y no permitir que se pongan en duda cosas que solamente son teorías. La Escritura es firme, ha aguantado 2000 años y yo creo que va a aguantar otros 2000 o hasta que el Señor venga, ¿no? Entonces no nos debe preocupar tanto la posmodernidad, sino que nosotros estemos bien fundamentados en la roca, en la palabra de Cristo, y así cualquiera que sea el tipo de tormenta que venga, posmoderno. Otros filósofos, sin embargo, dicen, bueno, no hay tal posmodernidad, todavía no hemos sido modernos, todavía hay mucha superstición, hay mucha ignorancia. La modernidad se inició con el culto a la razón, pero hay mucha gente que dista mucho de ser racional, se dejan llevar por emociones, por prejuicios, y entonces, insisto, el problema en la Iglesia no es la posmodernidad, sino el fundamentarse de un modo correcto y completo en la Biblia, en la palabra de Dios, con todas las herramientas que mencionaba antes, de la filosofía antigua cristiana, que la hay mucha, de la cultura y de todo lo que nos han legado los que han venido antes que nosotros. De este movimiento filosófico que se está dando, que, bueno, tenemos a veces un gran problema nosotros, que leemos un libro o un artículo de filosofía de 4 páginas y ya sentimos que somos igual que Aristóteles, ¿verdad? Y eso creo que es un denominador común en muchas personas. Ahora bien, lo que de alguna forma después de Wesley se conoció como el cuadrilátero de Wesley: Biblia, tradición, razón, experiencia. ¿Considera usted que sería el cuadrilátero wesleyano pertinente para nuestros días cuando vemos todo este tipo de movimientos filosóficos? Sí, naturalmente. Biblia en primer lugar, experiencia, razón, tradición, sí, eso es evidente. Además, la palabra tradición, paradosis, aparece en el Nuevo Testamento, que guarda la tradición de los apóstoles, de los ancianos, y porque nos la van transmitiendo, y el pastor lo que hace es transmitir esa tradición. Se cierra la tradición con el último libro del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis, y a raíz de entonces viene una tradición que ya es de análisis de la primera tradición fundamental. Pero la Escritura en un sentido es tradición, toda ella es tradición. Entonces, ahí está, y hay que vivirla experimentalmente. Pero en cuanto a la filosofía, hay que tener en cuenta que los franceses que han empezado la posmodernidad son los que más se están preocupando del pensamiento del apóstol Pablo, Zizek, o el más famoso de todo, Alain Badiou, y otro, Agamben, y que aunque son autores raros, pero es asombroso que gente que no cree ni comparte la creencia del apóstol Pablo, la creencia en Jesucristo como Dios y que ha resucitado de los muertos, ellos le consideran que es el fundador de algo que hoy necesitamos, el sentido de la universalidad del ser humano, de que todos somos iguales, que sí hay verdades absolutas, y que una de esas verdades absolutas es la dignidad del ser humano, cualquiera que sea, blanco, negro, emigrante, no emigrante, rico, pobre. Y esos libros, aunque no podamos compartir el 100% de lo que ellos están diciendo, tienen mucho que decir. Aquí en Estados Unidos tienen la suerte que ya hay 3 o 4 autores evangélicos o protestantes que en inglés, los tengo ahí, los podría haber enseñado, pero puedo dar los títulos, que es Pablo entre los filósofos y la filosofía de Pablo. Son 2 títulos, aunque en inglés, Paul Among Philosophers, que se pueden encontrar. Y nos indican pues que hay un campo abierto para el cristianismo si tenemos ojos para verlo. Eso es muy interesante, tomando en cuenta que si nosotros queremos ser pertinentes en este siglo, vamos a tener que hacer todo tipo de estudio y todo tipo de trabajo para poder presentar defensa. Recordando y volviendo un poquito a Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ellos hacen un esfuerzo realmente encomiable, so pena de muerte, por llevar la escritura al pueblo. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Ahora ya la tenemos. En el tiempo de Lutero la gente no la tenía y hoy la tenemos, igual la desconocemos.
En su opinión, ¿qué hay que hacer, doctor, para que realmente la evangelización cale profundo en la población, para que creamos los cristianos evangélicos y los cristianos en general que la Biblia realmente es la palabra de Dios? ¿Qué es lo que tiene que pasar en la vida de nosotros? Pues algo muy sencillo, y que lo diga un, digamos, teólogo o filósofo les puede sonar raro, pero es enamorarse de su Señor y de su palabra. Porque dice, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces lo primero es enamorarse de Jesucristo e ilusionarse, creer que Jesucristo tiene un mensaje, digamos de nuevo la palabra, pertinente y relevante. Y yo observo aquí una cosa muy sencilla. Muchos cristianos tienen negocios o tienen empresas y no les veo que se queden con las manos cruzadas. Tratan de informarse de las nuevas técnicas, de los nuevos avances, de ponerse al día. ¿Y por qué no hacer eso con el cristianismo? ¿Por qué no, cuando dice la Escritura, añadid a vuestra fe virtud y a vuestra virtud conocimiento? La palabra que utiliza es añadir. ¿Por qué no añadir madurez? ¿Por qué no añadir conocimiento, sabiduría, ciencia a lo que ya tenemos? Si lo hacemos en nuestra vida diaria. Si uno es odontólogo o dentista, se preocupa de ver las nuevas técnicas de arreglar, hacer un empaste o de la ortodoncia o cualquier otra cosa. Y si otro tiene aquí la televisión o tiene cualquier simple negocio, él se preocupa de estar al día. ¿Por qué no va a ser eso igual con el reino de Dios, siendo algo que es más rico y más delicado? La vida espiritual no es tan simple como las cosas materiales. Requieren de cuidado, de entrega, de reflexión, de análisis, de meditación y de tiempo. Es como una escuela en la que nunca terminamos de aprender. Entonces lo triste es que nos esforcemos en conseguir, incluso algunos, de conseguir un máster o de conseguir algún título o ir a cursillos para reciclarse, para estar al día, y no quieran reciclarse en el Evangelio, no quieran estar al día en lo que la palabra de Dios les dice, porque ya piensan, ya lo sé todo. Pero ¿qué sabes? ¿Cómo puedes tú pensar que abarcas el pensamiento infinito de Dios en una vida tan corta como puedan ser 30, 40 o 100 años? Y eso es lo que hay que pensar. Y por esto, lo que me has mencionado, Casiodoro y tal, dedicaron a Dios su vida y la pusieron, la Biblia, en manos del pueblo. No la reservaron para ellos mismos, porque esa Biblia es la que iba a producir, digamos, una revolución de inquietudes, de conocimiento. Pero volvemos a lo primero, hay que enamorarse. Y el enamorado, pues, siempre está cavilando y buscando exactamente. Hace de todo. Doctor, ¿cuántos libros le ha permitido el Señor escribir? Pues sinceramente no sé el número exacto, pero 12. ¿O los publicados por lo menos? Sí, pues sí, exactamente. Publicados, sí, yo creo que se han publicado unos 15 a 20. Excelente, creo que va a ser muy importante para nosotros aquí en el sur de California, ahora que lo conocemos más, como la persona que de pronto va viajando en el avión y habla con el que va cerca de él y le informa que es escritor y le dice tal título, y dice, yo tengo ese libro, y mientras habla con él y llega al final, termina diciendo, bueno, voy a leer ese libro, y regresa a su biblioteca, agarra el libro, y ahora que recuerda las palabras del autor, ahora dice, me hace más sentido porque conozco al autor. Creo que el sur de California puede conocerlo, doctor, y gracias por venir aquí a nuestras tierras. Creo que ha sido muy enriquecedor tenerlo por acá, y sus palabras finales para nuestros queridos televidentes. Bueno, las palabras finales simplemente pues que sean fieles en cuanto creyentes a aquello que han recibido, que es la salvación, y no solamente esa salvación, que hay que transmitirla, y que en esa transmisión pues no teman en gastar tiempo, al revés. Esto tiene muchas bendiciones, yo creo, y ciertamente para mí ha sido sinceramente un gran esfuerzo venir desde España aquí. Han sido muchas horas de vuelo, yo creo que valía la pena. Yo agradezco desde luego a los hermanos que también me van a dedicar su tiempo, como es Nueva Jerusalén esta noche aquí en Los Ángeles, pero creo que vale la pena, porque todos estamos contribuyendo a construir ese reino, porque está en peligro, siempre ha estado en peligro, pero hoy día quizá pues está mucho más, y tenemos que poner cada uno nuestro granito de arena con honestidad, con seriedad, con rigor, y también desde luego con alegría, porque en eso es el Evangelio, una noticia de gran alegría, y nosotros tenemos que ser buenos representantes de esa alegría. Doctor, muchas gracias. Le agradezco muchísimo por esta entrevista. Que Dios les bendiga, y a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Bendiciones. Atención, pastores y líderes. Estudie su licenciatura en Ministerio Cristiano en Facultad de Teología Internacional y prepárese para estudiar su maestría en Divinidad en Azusa Pacific University. Llame ahora al 1-855-384-3849.
cambie el futuro de su ministerio, iglesia y comunidad. Llamando hoy al 1-855-384-3849. Sí, al 1-855-384-3849. Llame ahora. Estudie su maestría en divinidad en Azusa Pacific University, llamando al 855-384-3849 y cambie el futuro ministerial de su iglesia y comunidad. Recuerde, llame al 855-384-3849. Sí, cambie el futuro ministerial de su iglesia y comunidad, llamando al 855-384-3849. Pastor, si usted tiene una escuela de líderes y quisiera vincularlos a la educación formal, llame ahora al 1-855-384-3849. Démosle a nuestros líderes educación de calidad. Para información, llame al 855-384-3849. 1-855-384-3849. Llame ya. Si usted no tiene educación formal y anhela estudiar para servir mejor, llame ahora al 1-855-384-3849. Pregunte por el programa de nivelación académica. Sí, llame al 1-855-384-3849.